Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Una disculpa, es que fui a pedir porque no lograba yo entrar y luego fui por gel. Perdón, por eso me tardé. Bueno, pues bienvenidos. Solamente están Jazmín y Mauricio, bienvenidos. Sí, Bienvenido profa, Aldo. perdón, no he podido accesar. No, ¿verdad? Yo tampoco, por eso me tardé también. Porque Sí, fui a avisar que le mandé me, mensaje, profa, para decirle, porque me parecía que estaba en una reunión y no me permitía. Sí, no, cuando llegue a pasar, bueno, sí me ha llegado a pasar así, ¿eh? Sí, profa. Pero cuando llegue a pasar así, nada más cierran y vuelvan a entrar unas dos veces y si no pueden de todos modos accesar, entonces llamen aquí a la universidad para que desde aquí les resuelvan el problema y ya puedan entrar. Porque yo es lo que tengo que hacer, ¿eh? Como ahorita que no podía entrar, bajé, pedí que me hicieran el favor de checarlo y ya inmediatamente ellos resuelven y lo mandan y mandan mensaje, ¿eh? Pero sí está bien, no se preocupen, me pueden mandar mensaje para esas situaciones. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a ver la sesión 3 de mate para administración. Entonces vamos a empezar. Tengo aquí quienes están conmigo, está nada más Aldo, Jazmín y Mauricio. Bueno, y esperemos que los demás lleguen en un ratito más. Nada más quiero decir algo de una vez para quienes están viendo las sesiones grabadas. Quienes están aquí, como en el caso de Jazmín, Mauricio y Aldo, pues obviamente su participación cuenta con lo que están haciendo aquí conmigo, ¿no? Que participan, que dicen las soluciones a algunas preguntas, que hacen algún ejercicio, que leen diapositivas, o sea, su participación está siendo calificada así, pero recuerden quienes están trabajando de forma asíncrona, que su participación es a través de los foros. Y es que hace un ratito revisé y resulta que nadie ha entrado a comentar nada a los foros. ¿Quién entró? Gloria, bienvenida Gloria. Y Gracias, entonces profa. revisé y resulta que no han entrado a participar a los foros. Les recuerdo, yo sé que están en tiempo todavía, pero recuerden que su participación vale un 20% de la calificación y esa participación se obtiene en el caso, repito, de quienes están aquí, pues con la participación que hagan aquí, pero quienes están trabajando de forma asíncrona, quienes verán las clases grabadas, pues es a través de los foros. Entonces no olviden participar en los foros si es que quieren obtener ese porcentaje o al menos una parte de ese porcentaje de la participación a través de los foros. Repito, quienes están aquí, pues obviamente si gustan entrar a los foros para ayudar un poquito a los compañeros y platicar un poquito de la clase que hemos visto, adelante, ahí está el foro. Pero si no, pues no es necesario porque ustedes que están asistiendo aquí están participando aquí. En el caso de ahorita, de quienes tengo ahorita, ¿no? Gloria, Mauricio, Jazmín y Aldo, ¿no? Entonces, ellos están participando aquí, pero repito, este aviso es más que nada para los que ven la clase grabada. Recuerden participar en los foros. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a la sesión 3. Vamos a ver qué nos toca ver el día de hoy. Vamos a hacer la revisión de la tarea 2, ¿sí? Y vamos a ver las cantidades que salía en cada caso. Recuerden que la semana pasada lo que vimos fue exponentes y vimos porcentajes. Y el día de hoy estaremos viendo el tema de regla de 3. Por ahí muy común, muy usado, es uno de los temas, una de las herramientas matemáticas más comunes, ¿no? Muy usada, y aún así hay gente que no la sabe usar. Por esa razón, la vamos a ver el día de hoy para reafirmar este uso y que vean que pues sí es de uso común, de uso básico, ¿no? Para nosotros. Bueno, y entonces estaremos hablando de su tarea al final. Bueno, antes de ir a tanto por ciento, lo que pasa es que dejé el último ejercicio. Nos vamos a revisar la tarea. Permítanme tantito, me paso a la pantalla de la tarea. Es esta que está aquí. Esta es la pantalla de la tarea. Resulta que la tarea consistía en algunos ejercicios de exponentes, de hecho 4, y los otros son ejercicios de interés de tanto por ciento, perdón.
Entonces, vamos a ver cuáles son las soluciones, porque por ahí, por ejemplo, me compartieron, profa, el último no se entendía, ¿no? Y ya después cuando lo leí digo, oh, tienen razón, algo pasó en ese, no lo escribí bien, no me expresé bien, no lo redacté bien, ¿no? Entonces, ¿el último o el penúltimo? Ya no me acuerdo ahorita. Entonces, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, sí, vaya, vamos a ver cuáles fueron los resultados. Y recuerden nuevamente, quien está viendo la clase grabada y no ha hecho su tarea, no hay problema, puesto que la fecha límite de envío es el 17 de diciembre, pero cuando hagan su tarea, no se engañen a sí mismos. Vean la clase primero, hagan la tarea y después vean esta grabación donde está la solución, para que puedan comparar si lo que hicieron está correcto o no y lo puedan, bueno, de hecho lo pueden corregir, pero primero hagan su tarea para ver si aprendieron o no aprendieron. Bien, tengo aquí que la respuesta del inciso A, que es 5 elevado a la potencia 4, era 625. Pero antes de continuar, ¿alguien se acuerda cuáles eran las partes de una operación de potencia? Por ejemplo, alguien que me pueda decir cuál es la base en esta operación que tengo con Grisecito. De todos esos números. La base es 5, muy bien. Quedamos que en una operación de potencia intervienen 3 partes. Exponente, base y potencia. La base es 5, perfecto, porque es el número que se multiplica por sí mismo varias veces. Muy bien. ¿Cuál es el exponente? ¿Quién me quiere decir, por favor? 4. 4, correcto, muy bien, gracias, gracias Gloria. ¿Y qué nombre recibe este número 625? Potencia. Potencia, gracias Gloria. Exacto, que quedamos que el resultado se llama potencia y por eso muchas veces nosotros vemos este tipo de operación, lo podemos encontrar también como potencias, operaciones de potencias, potenciación, porque es el resultado final. Claro que sí, esas son las partes de una operación de potencia, ¿no? Y, inciso B, el resultado de esta operación del inciso B era 1. ¿Por qué? Porque la regla, la regla decía que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Y recuerdan cuál era la regla. Voy a copiármelo, voy a copiar tantito. Oh, perdón, es que me estoy equivocando. Ahí está. A ver, y según la regla, si este número no fuera, si la potencia no fuera 0, sino que fuera 1, ¿cuál sería el resultado? Ay, perdón. Si el número no fuera potencia exponente 0, sino que fuera exponente 1, ¿cuál sería el resultado? 6, ¿verdad? Exacto, porque la regla dice que todo número elevado a la potencia 1 dará como resultado el mismo número, ¿no? Muy bien. Bien, seguimos. Aquí, mucho ojo con este ejercicio que tengo señalado con grisecito en pantalla, porque ahí yo digo que probablemente alguien se podría confundir. En la clase pasada vimos una regla, una ley de los exponentes que decía que cuando tenemos una división de bases de la misma base con potencias, con exponentes, entonces se restaban los exponentes. ¿Recuerdan? Pero mucha atención, aquí no aplica esa ley. ¿Por qué? Porque no es la misma base. En este caso, por fuerza, teníamos que resolver cada operación de potencia por separado y después los resultados dividirlos. Pero no podíamos aplicar la ley de los exponentes porque la ley de los exponentes se aplica solo si la base es la misma. En este caso no es la misma. La base de la primera operación es 18, la base del segundo es del denominador o del consecuente de la división que estamos viendo es 2. Entonces no podemos aplicarlas, ¿no?
Entonces teníamos que realizar 18 a la potencia 4, que nos dan 104.976, y eso dividir entre el resultado de 2 a la potencia 3, que son 8. Una vez que ya tenemos los resultados, los dividimos y el resultado debía dar 13.122. Pero no podíamos aplicar la ley de los exponentes. ¿Cuándo podríamos haber aplicado la ley de los exponentes? Mucha atención. Podríamos haber aplicado, si la ley de los exponentes, permítanme tantito, podríamos haber aplicado la ley de los exponentes si la operación hubiera estado así, como están viendo en pantalla. 18 elevado a la 4 entre 18 elevado a la 3, claro que puedo aplicar la ley de los exponentes porque es la misma base, ¿no? Y entonces en este caso, ¿qué iba a hacer? Restar los exponentes, ¿no? 4 menos 3 es igual a 1, entonces iba a quedar así, 18 elevado a la 1 o sin poner el 1. Recuerden que nosotros no ponemos el 1, pero significa que está el 1, la potencia 1 ahí en chiquito, ¿vale? O bien, ejemplo 2, tomamos el otro número, en vez de 18, tomaré el número 2, porque equivocado, tomaré el 2. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Pues claro, sí puedo aplicar la ley de los exponentes porque vuelve a ser la misma base, entonces será 2 elevado a la 1 nuevamente, que será como resultado 2. Y ahí tendríamos estos resultados. Entonces, en los dos casos que estamos viendo aquí al final, que tengo con gris, sí podíamos aplicar la ley de los exponentes porque eran las mismas bases, pero en el caso original no podemos aplicar la ley de los exponentes porque no es la misma base. Tenemos que resolver por separado y dividir los resultados. Bien. Inciso D. Teníamos una una elevación de una base que ya estaba elevada a un exponente, ¿no? Y en ese caso, resulta que sí podíamos aplicar la ley de los exponentes, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la ley de los exponentes? La ley de los exponentes en este caso es que las potencias se multipliquen. 3, por lo tanto, el resultado era 3 a la 4, que da 81. ¿Y podíamos resolverlo de otra manera? Claro que sí, podíamos resolverlo de la siguiente forma, ¿no? Por separado. Recuerden que les dije, la ley de los exponentes no es que diga, a fuerza hazlo así. Quiero que lo vean de esta manera, es otro camino para hacer algo. Yo lo podría haber resuelto de la siguiente manera, fíjense bien. Podría yo haber resuelto primero el 3 a la potencia 2. 3 por 3, 9. Ahí está. Y luego, obviamente, elevar ese 9 a la potencia 2. ¿Verdad? Elevar ese 9 a la potencia 2. Déjenme ponerlo como potencia porque ahí quedó en grande. Y podía elevar ese 9 a la potencia 2 y entonces resolver ya ese 9 a la potencia 2, ¿verdad? Le voy a quitar un par de paréntesis porque no son necesarios. Y entonces, ya que tenía este 9 a la potencia 2, me iba a dar cuenta que era como resultado 81. Y entonces vean que yo lo puedo resolver tanto por un camino como por el otro, ¿no? Entonces, para eso sirven las leyes de los exponentes. Al final, me permiten saber otros medios para llegar al mismo resultado, ¿vale? Bueno, ahí la solución de los exponentes. Los que siguen son la solución de los ejercicios que tenían tanto por ciento, ¿sí? Ahí sí pueden verlo. Dice una empresa tiene 800 empleados, los cuales conforman el 100%. Si 540 empleados son hombres y el resto mujeres, ¿cuál es el porcentaje de empleados? Bueno, pues simplemente teníamos que sacar aquí un porcentaje. Podríamos hacerlo con el mecanismo que vamos a hacer el día de hoy, que es de tanto por ciento. De hecho, podré retomar algunos de estos para que podamos determinar. Pero en este caso lo que yo hice fue simplemente dividir precisamente 540 entre 800 por 100 y ya te da el porcentaje que era de empleados, ¿no? Y restándole el 100%, pues te daba el porcentaje de empleados. En el que sigue nos preguntaba, nos decía que el 40% de trabajadores gana el salario mínimo.
Y la pregunta era, ¿cuántos ganan el salario mínimo? Por lo tanto, debíamos multiplicar 200 por el 40% para poder saber cuántos trabajadores ganaban el salario mínimo, que en este caso eran 80, y dice, ¿cuántos trabajadores ganan prestaciones superiores a las de ley? Bueno, lo podríamos haber hecho por resta o por deducción. Si el 40% gana el salario mínimo, quiere decir que el 60% gana arriba del salario mínimo. Aquí está mal mi pregunta, sería, gana arriba del salario mínimo, no prestaciones superiores de ley, ¿eh? Aquí ahorita lo estoy razonando, es arriba del salario mínimo, porque a prestaciones superiores, a ver, y el resto gana prestaciones, no, estaba bien. Vale. Prestaciones superiores a las de ley, y entonces yo podía deducir que el 60% gana estas prestaciones superiores, y entonces ya solo tenía que multiplicar los 200 empleados por ese 60% para que me diera los 120 trabajadores que ganan arriba del salario mínimo, ¿sí? Luego, en el que sigue, creo que en este, si no mal recuerdo, fue en el que hubo duda, dice, una empresa ofrece devolver el IVA en cada compra. El IVA, recuerden que es un 16%. Si compraste artículos por 3,500 pesos sin IVA, ¿cuánto te devolverá la empresa? Entonces, lo que tenían que hacer era aquí una multiplicación de los 3,500 pesos por el 16%, que es el IVA. Y entonces ya nos iba a dar la cantidad equivalente al IVA y que es a la cantidad que la empresa ofrece devolvernos, la cantidad que nos devolverá. ¿Vale? Bueno, y en el último, si la empresa te cobra 23,200 y esta operación sí tiene IVA, tiene el IVA incluido, ¿vale? Pero queremos saber de cuánto es solo el IVA, ¿no? ¿De cuánto es solo el IVA? Bueno, aquí hay un poquito más de razonamiento en esta operación para poder resolver. Pero lo que tenían que hacer era multiplicar los 23,200, déjenme, quiero que quede con rojo para que quede igualito. Tenían que multiplicar los 23,200, que es el total de la operación, para saber cuánto es el IVA. Entonces, tenían que dividir entre, que es así como se usa comercialmente, 1.16, ¿sí? O déjenme hacer la cuenta, a ver si me sale con porcentaje. 23,200 por 116%. Ay, perdón, me equivoqué, puse otra cantidad. 23,200 por el 116%. No, sí, perdón, estoy poniendo por, es entre 116%. Sí, correcto. Entonces, es entre el 116% o entre 1.16, ¿sale? Y entonces esto nos iba a dar el resultado de 20,000, ¿vale? Que es la base del IVA y que es el 100%, acá le voy a poner, es el 100% o base en la operación de IVA, ¿sale? Resulta que así se determina. Y ya entonces, para saber el IVA, para conocer el IVA, entonces se multiplica la base de IVA, que son los 20,000, por el 16% del impuesto, para que nos dé los 2,300 de IVA, que en este caso tiene la pregunta, ¿sale? Entonces es nada más, esta era más que nada para que se acordaran de los porcentajes que se usan cotidianamente, que se usan en el IVA, ¿no? Nosotros no tenemos otra tasa, bueno, hay una tasa cero de IVA, pero pues cero si multiplicamos es nada, y también hay una tasa en la zona fronteriza de un 8% por ahí, pero no es en toda la zona,
no es en todo el país. Mamá, Sí, ¿qué pasó? es que a mí en el IVA no me dio 2.300, me dio 3.200. Ah, sí, pero lo escribí al revés. Sí, gracias, Gloria. Sí, son 3,200, porque si no, no me da la cantidad de arriba, obviamente. Sí, correcto. Estás bien tú. Yo soy la que escribió al revés. Está bien, gracias, Gloria. ¿Sale? Entonces, sí, lo que quería yo es que vieran cómo hay operaciones en las cuales aplicamos porcentaje y son de uso cotidiano, ¿eh? Son de uso cotidiano. Nosotros nos acostumbramos a ir al Oxxo, por ejemplo, hacemos una transacción, nos dicen es tanto y pagamos. No sabemos a veces si tiene IVA o si no tiene IVA o si tiene otro impuesto como el IEPS, no sabemos, simplemente estamos acostumbrados a pagar. Pero vale la pena que nos familiaricemos con esto, ¿no? Que sepamos los porcentajes de IVA aplicables, que sepamos en qué artículos, por ejemplo, aplican, que sepamos cómo se calculan, porque, por ejemplo, nosotros, aquí les quiero poner, ¿cómo sería esta operación, por ejemplo, en una factura, ¿no? Ah, pues en una factura aparecería así, base o subtotal, y aparecerían los 23,000 pesos, perdón, 20,000. Abajo estaría el IVA en la factura, claro está, un IVA del 16% y aparecerían los 3,200. ¿Vale? Y dentro de esa misma factura, al final, en las facturas aparecería el total. Y ese total serían los 23,200. Así aparecen las facturas. ¿Sí? Por esa razón, a nosotros nos interesa saber, obviamente, cuánto es la base, que en este caso, esta base es el 100%, el IVA, que será el 16%, y nuestro total, que será la suma de esos dos porcentajes, que es el 116%. ¿Sale? Entonces yo con esta operación lo que quería era que hicieran un razonamiento para que trataran de ver cuánto era el 100%, cuál era el 16 y cuál era el 116 en una operación cotidiana o tan común como es esta de el cálculo del porcentaje de IVA. ¿Vale? Estaremos ocupando estos porcentajes más adelante en la materia de contabilidad cuando les enseñe a calcular IVA. ¿Sí? Por ahora, pues nada más se queda así. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, si había duda en esto, sí la resolví. Porque por ahí sí tienen razón. Ese último estaba más complejo. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, entonces entiendo que no hay duda. Sale. Siguiente. Permítanme. Que me guardo mi solución porque la que tenía pues estaba mal. Tenía yo mal escrito ahí. Bueno, entonces vámonos ahora sí a ver el tema. Antes de ver el tema que vamos a ver hoy, que es regla de 3, quiero compartir con ustedes la solución del último ejercicio de tanto por ciento. ¿Se acuerdan? Que vimos de una caja de seguridad que tiene un tanto por ciento. Bueno, pues ahí entonces les di las siguientes pistas, Les di las siguientes pistas que voy a escribir aquí. Ya no quise dar la solución la clase pasada porque dije, bueno, vamos a dejar que los que están viendo de forma remota, pues hagan un poquito, echen a volar su imaginación y los dejé en continuación, pero voy a poner la solución ahora. La primera pista decía que el primer número es el 75% de 300. Esto quiere decir que el primer número era 225. Es que no veo. ¿Sí? La segunda pista decía, el segundo número es el 20%. El 20% del número anterior. Esto quiere decir que el 20% de 225 son 45.
Inciso C, pista C, el 200, el tercer número es el... Perdón, pero es que de momento no me acostumbro a este teclado. El tercer número es el 200% del número anterior también. Y eso quería decir que el número que seguía era 90. Y la última pista era, el último número es el 10% del último número, es decir, de los 90. Por lo tanto, la respuesta era 9. Y ahí ya tienen la clave con los 4 números que forman parte de la clave para abrir la caja de seguridad, ¿sale? Sería una sucesión con los números 225, con el número 45 y con el número 99, ¿sale? La sucesión de estos 4 números sería la que abriría la caja de seguridad. Bueno, ahora sí, vámonos al tema que vamos a ver el día de hoy, que es regla de 3. Bien, ¿qué cosa es la regla de 3? Bueno, pues nosotros conocemos que la regla de 3 es, lo voy a platicar porque ya lo saben ustedes, es un número que buscamos cuando buscamos un número, pero tenemos otros 3 datos, ¿no? Entonces, por eso se llama regla de 3, porque buscamos 1, son 4 datos, pero buscamos 1, ¿no? Tenemos 3 datos. ¿Cuándo lo podemos aplicar? Bueno, pues cuando tenemos una incógnita, ¿no? Yo aquí no les puse una incógnita. Quiero que vean este ejemplo. Dice, si 10 dulces son a 2 niños, es decir, yo puedo repartir de a 5 dulces entre 2 niños, o sea, tengo 10 dulces, entre 2 niños les van a tocar 5 y 5, ¿sale? Por lo tanto, si yo tuviera 20 dulces y 4 niños, pues les tocaría en la misma proporción, 5, 5, 5 y 5. 5 dulces a cada uno. Bueno, por esa razón, esto que tenemos aquí es una igualdad o es una proporción también, en la cual si 10 dulces son a 2 niños, entonces 20 dulces a 4 niños. Nosotros lo sabemos y nos queda bien claro, pero ¿qué pasaría si ocultamos uno de estos datos, como les puse ahí? ¿Podemos saberlo con los otros 3? Pues claro que sí, ¿no? Claro que sí, porque hay una proporción, hay una igualdad de 2 razones. Si 10 es a 20, entonces 20 es a 4. Tengo una igualdad. Al final, si yo divido 10 entre 2 y 20 entre 4, me va a dar 5. Ahí tengo una igualdad. Ambas operaciones me darán como resultado 5. Cuando sucede esto, entonces claro que sí puedo saberlo, porque quiere decir que entre los números que hay aquí hay la misma relación. ¿Sí se dan cuenta? Que a todos los niños les tocarán 5 dulces. No les tocarán, ¿qué pasa? Que si se va a repartir a lo mejor a uno 8, a otro 3, a otro 4, entonces no hay una proporción. Porque no hay 2 razones iguales. Pero cuando hay 2 razones iguales, es decir, que la proporción que les toca a todos los niños es de 5 dulces, claro que sí puedo saberlo. Si yo oculto uno de esos 4 datos, claro que puedo saber el valor de ese dato porque hay una proporción, hay una igualdad. En matemáticas, no lo escribí aquí, pero se los voy a escribir. En matemáticas, las proporciones se obtienen de la siguiente forma. Fíjense muy bien, se los voy a poner aquí abajito de donde dice igualdad de 2 razones. Se pone 10 dulces, 10, 2 puntos, es a 2, como 20 es a 4. ¿Sale? Ahí, nada más lo guardo y va a aparecer. Ahí está. ¿Sale? Entonces, así se escribe una proporción. 10 es a 2, como los 4 puntitos juntos se leen como, perdón, ahí era 20, me faltó un 0. Como 20 es a 4. Ahí está, ahora sí está. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué tengo una igualdad ahí? Ah, bueno, porque yo sé que dice, si 10 es a 2, 10 entre 2 me da como resultado, como dije, 5. Y 20 entre 4 me da como resultado también 5. Entonces, por esa razón, una
una proporción es la igualdad de dos razones, y dos razones son cada división. 10 dulces es para 2 niños, igual a 5 dulces por niño, como 20 dulces a 4 niños, igual a 5 dulces por niño. Por lo tanto, 5, 5, por eso les dije que son una igualdad. Si yo tengo esta igualdad junta, toda la expresión 10, 2 puntitos 2, 4 puntitos 20, 4 puntitos 4, se lee 10 es a 2, como 20 es a 4, porque ahí hay una igualdad de dos razones, lo cual conforma una proporción, ¿sí? Bueno, pues resulta que cuando tenemos una proporción, claro que puedo saberlo. Repito, si no tuvieran una igualdad, entonces no puedo saberlo. Si yo tuviera 10 es a 4, como 20 es a 4, pues podemos ver que los resultados no serían iguales. Y entonces, si yo desaparezco uno de esos datos, pues tendría que ocupar otro método para conocer el resultado de la incógnita. Pero, mientras haya una igualdad, claro que se puede saber. Bien. A este tipo de operación, cuando la redactamos de esta manera que ustedes están viendo en pantalla, se le conoce como regla de 3, ¿no? Porque es una operación matemática en la que, conociendo 3 términos, buscamos un cuarto término, ¿sale? Tenemos 10 dulces, son a 2 niños, por lo tanto, yo estoy desapareciendo a entre cuántos niños podría yo repartir 20 dulces, ¿no? Aquí esa sería la incógnita. ¿Entre cuántos niños podría repartir 20 dulces si tienen la misma proporción que les toca a los de arriba? Recordemos que en la regla de 3 siempre se acomodan los datos de acuerdo al tipo de magnitud o variable. Es decir, en una columna anotaremos todos los dulces, en otra columna anotaremos todos los niños, ¿sí? No puedo revolver, tengo que anotar por magnitud o por variable. Bueno, ¿cuántos tipos de regla de 3 hay? Que esto es lo interesante, porque nosotros probablemente, no sé ustedes, pero probablemente conocen la simple directa, que es la más común. Todos conocemos la regla simple directa, que es la que más se usa. Pero resulta que hay todos esos tipos que están en pantalla. Hay simple, hay compuesta y hay mixta. ¿Cuál es la simple? Cuando intervienen solo dos magnitudes, como el ejemplo que está en pantalla. Solo dulces y solo niños. Esa es simple. ¿Cuándo es compuesta? Cuando intervienen más de dos magnitudes. Por ejemplo, dulces, niños, días, horas. ¿Sale? Por ejemplo, o sea, hay más de dos magnitudes involucradas para hacer el cálculo. En ese caso se llama regla de 3 compuesta. La regla de 3 mixta. La regla de 3 mixta es una regla de 3 compuesta, pero que puede ser directa e inversa. Puede tener de los dos tipos. Ahora, ¿cuáles son directas e inversas? Mucha atención. Directo es cuando teniendo dos elementos, si yo altero un elemento, el otro elemento recibe el mismo efecto, ¿sí? Tengo dos elementos, si altero un elemento, el otro recibe el mismo efecto. Es decir, yo tengo un elemento que son horas, y si aumento las horas, el otro elemento que es dinero, por ejemplo, también va a aumentar, ¿sí? Si yo disminuyo horas, disminuyo dinero. Tengo dos elementos y el efecto que recibe uno, lo recibe el otro. Cuando uno aumenta, el otro aumenta. Cuando uno disminuye, el otro disminuye. Esto es directo. Cuando es inverso, pues ya se lo sospechan, ¿no? Obviamente, cuando tiene el efecto contrario, tengo dos elementos y funcionan de forma contraria. Si yo aumento un elemento, tengo dos elementos. Si yo aumento uno, el otro disminuye. Si yo disminuyo un elemento, el otro aumenta. Eso es regla de 3 inversa, ¿sí? Y entonces, en cuanto a la clasificación, tenemos regla de 3 simple directa, que es la más común, la que nosotros más usamos. Pero también hay regla de 3 simple inversa. Pocas veces la usamos, pero les voy a enseñar cómo se hace, porque esa también pocas veces, pero sí se llega a usar. Regla de 3 compuesta directa, también se usa, pero ya, bueno, son casos especiales, vaya. Regla de 3 compuesta inversa, también casos especiales. Regla de 3 mixta, repito, es una compuesta,
en la que hay tanto directos como inversos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver la regla de 3 simple directa. Es la que ya se saben, estoy segura que no tendrán problema, pero si de todos modos hay alguna duda, me dicen por favor. Vámonos a ver esta regla de 3 simple directa. Tengo aquí un ejemplo, tiene diferentes números, así que, bueno, vamos, diferentes números a los del ejemplo de hace un ratito, de hace un momento. Dice, si un dulce cuesta 12 pesos, ¿cuántos dulces compraré con 72? Ya sé que su mente ya está trabajando y dice, ay, pues fácil, ¿no? Hago esta cuenta y ya, ok, pero ¿cómo llegué a esa cuenta? Puedo llegar a través de del análisis a través de la regla de 3. Observen en pantalla. Tenemos dos magnitudes, por un lado tenemos datos de dulces y por el otro lado tenemos el dato de pesos, ¿verdad? Dulces y pesos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues acomodarlas de acuerdo a eso, ¿no? De un lado voy a poner los dulces y del otro lado voy a poner los pesos. Y entonces la incógnita, lo que yo me esté preguntando, lo expreso con una X, que es mi valor a buscar. Y entonces tengo que si un dulce cuesta 12, ¿cuántos dulces compraré con 72? Lo redacto de esta manera y entonces tengo que en regla de 3 lo que se hace es que se multiplican los valores que están a los lados de la incógnita y se divide el valor que está en contraesquina, por decirlo así, en diagonal a la incógnita. Con este procedimiento, con las flechas rojas que se ven ahí. ¿Ya vieron? Sería 72 por 1 entre 12. Por esa razón, seguramente algunos de ustedes, cuando yo leí el problema, dijeron, pues fácil, divido 72 entre 12. Claro que sí. Porque si se fijan, 72 por 1 son 72 entre 12, ¿no? Entonces, por esa razón, aquí hubo quienes dijeron, pues, ¿cómo resuelvo esto? No me hace falta regla de 3, es 72 entre 12, listo, ya sé. Pues sí, pero ese razonamiento que tuvieron surgió de esto, de esta proporción, de resolver, de tratar de entender que esa parte que falta en esta proporción la tienen que encontrar. ¿Cómo la deben encontrar? De esta manera. ¿Vale? Entonces, ojo, multiplicamos los valores que están a los lados de la incógnita y lo dividimos entre el valor que está en diagonal a la incógnita. Entonces tenemos 72 por 1 entre 12 y podemos ver que el resultado entonces ahí pueden ver la operación, 72 por 1 por 72 entre 12 o 72 por 1 entre 12 nos da como resultado 6 dulces. Entonces la respuesta en este caso es, pues si llevo 72 pesos me alcanzará para comprar 6 dulces, ¿no? Así de fácil. Bueno, duda hasta acá con este tema. ¿Ninguna? Sale. Ahí están entonces los ejercicios del día. Recuerden que en esta materia los ejercicios que hagamos, todos estos ejercicios que hagamos durante el día de hoy, son los que deben subir en el espacio de ejercicios del día, ¿sí? En el caso de los que están conmigo en Conta, pues hoy no hicimos casi ejercicios del día, entonces no es necesario, es más, creo que ni siquiera les puse hoy un espacio, o creo que sí había yo puesto un espacio, pero pues obviamente no pongan nada porque no hicimos ejercicios hoy. Todo fue explicación, ejemplos y participación en el caso de fundamentos de contabilidad. Pero en el caso de esta materia, sí, todos estos ejercicios son los que deben subir en el apartado de ejercicios del día, ¿vale? Entonces, ya vi la hora, les doy unos 2, 4, 6, yo calculo 2 minutos por ejercicio, 6 minutitos. En 6 minutitos les pido por favor que me vayan diciendo conforme vayan terminando. En 6 minutitos ya pregunto. Y si van terminando me pueden mandar también sus resultados en el chat como lo hemos hecho otras clases, ¿no? Me mandan en el chat inciso A tal resultado, inciso B tal, inciso C tal. ¿Vale? Cualquier duda, aquí estoy. Me preguntan por favor.
Cualquier duda me dicen, ¿eh? Nada más me voy a levantar aquí tantito porque ya me cansé de estar sentada.
Muy bien, veo que ya me mandaron sus respuestas Gloria, Ameyali y Jazmín. Exacto. Ahorita pongo el resultado, ¿eh? Aldo y Mauricio todavía tienen un minutito, ¿sale? Muy bien, Mauricio, gracias. Muy bien, ya recibí acá, estoy recibiendo apenas. Ok, antes de que le pase, ¿sale? Yo quiero que ustedes lo resuelvan antes de que le pase y vean los resultados. Ahorita van a ver porque algunos tienen mal al menos un resultado por ahí. De quienes me han mandado, solo 2 personas tienen bien todos los resultados, ¿vale? Ahorita checamos, no pasa nada. Bueno, entonces voy a poner los resultados, ¿sale? Ahí va, ahí está. ¿Cómo obtengo este resultado? Bueno, pues porque resulta que aquí en el caso de este alumno dice los trabajos tienen valor de 10 puntos, ¿no? Cuando tienen 10. Pero si sacó 6, ¿cuál es el puntaje? Bueno, pues entonces recuerden, hay que anotar primero las magnitudes, ¿no? Vamos a poner los 3 puntos. Si el alumno saca 10 de calificación, ¿no? Pero queremos saber precisamente cuál es el puntaje al que tiene derecho, pero solo sacó 6 de calificación. Entonces observen, ahí ya tenemos la regla de 3 redactada, ¿ya vieron? Ya la tenemos redactada. 3 puntos es a 10, como la incógnita es a 6. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le multiplicamos 6 por 3 entre 10. Por ahí algunos me pusieron como resultado 18. Y es que quiere decir que no lo dividieron entre 10. Y por razonamiento no puede ser 18 porque solo equivale a 3 puntos, ¿verdad? Entonces, si solo equivale a 3 puntos, no puede tener 18 puntos. Si sacó 6, imagínense, ¿vale? Entonces, ojo con esto, acuérdense, esto quiere decir, aquí lo que vamos a hacer es que multiplicamos 6 por 3 y después dividimos el resultado entre 10. Por ahí hubo quienes entonces se les olvidó dividirme el resultado entre 10, ¿vale? Sí, pequeñas cositas, ¿no? Se nos puede olvidar poner un puntito o nos pasamos y lo dividimos entre 100, no pasa nada, nada más chequen y corrijan, ¿vale? Es lo importante, corrijan, para que no me manden los resultados mal, sino que estén bien. Va el siguiente, dice nuevamente, el departamento de compras debe comprar 134.500 tornillos, ya tenemos aquí una magnitud, y cada tornillo tiene un valor de 15 pesos. Bueno, entonces aquí lo que quiero saber es el total, ¿verdad? Entonces, si un tornillo tiene un valor de 15 pesos, entonces, ¿cuánto valen los 134.500 tornillos que tiene que comprar la empresa, ¿no? Y entonces vean, ahí ya están redactadas las magnitudes. Lo que quiero saber es en pesos. ¿Cuánto hay que pagar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, acuérdense, lo que voy a hacer, me cambió el color a esto. Lo que voy a hacer es multiplicar 134.000 por 15 y luego voy a dividir ese resultado entre 1, que realmente al dividirlo entre 1 pues ya es nada, se queda simplemente la multiplicación y ven que nos da 2.017.500 pesos. ¿Sí? Esa de hecho todos la tienen bien. Siguiente. Para un pastel hay que utilizar 170 gramos de azúcar. ¿Cuánta azúcar será necesaria si se preparan 5 pasteles, no? Entonces, bueno, aquí vamos a poner para un pastel, no aparece, tantito, porque no quiere escribir, no sé qué le pasó. Ahí está, tantito, porque quiero otro color, ese no se ve. Para un pastel se requieren 170 gramos de azúcar, ¿vale?
La pregunta es, dice, si se van a hacer preparar 5 pasteles, entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de azúcar vamos a necesitar? Azúcar, creo que no lleva acento. Ay, de momento se me fue, no, porque es palabra grave, ¿verdad? Un segundo, que se me fue, me dio un lapsus de momento. Ah, no, sí lleva acento. Sí lleva acento. Es que las palabras graves generalmente no llevan. Por eso lo... Ok, sí, por eso me conflictué de momento. Bueno, ¿cuánto va a necesitar? Ah, pues entonces vemos que acá dice, aquí ya tenemos también la regla de 3, ¿no? Y entonces, aquí voy a cambiar de colorcito porque quiero que vean, ¿qué tengo que multiplicar? Ah, pues nuevamente, tengo que multiplicar pasteles por azúcar y dividirlo entre el resultado entre un pastel. 5 por 170 nos dan los 850 gramos y bueno, pues ese era el resultado correcto. Entonces, ¿dudas con la regla de 3 simple, directa? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Que la mayoría respondió muy bien. Bueno, pues vámonos a la siguiente. Atentos, porque la cosa se va a ir complicando poquito a poquito. Vamos a llegar a ver hasta la compuesta directa. No me acuerdo hasta cuál es. Bueno, o hasta la que nos dé tiempo de ver. Va la que sigue. Bien, entonces vamos a dejar bien claro este comportamiento. Si es directa, entonces un elemento aumenta y el otro disminuye, o viceversa, un elemento disminuye y el otro disminuye. Perdón. Recapitulando. Perdón. Regla de 3 directa. Si es directa, un elemento aumenta y el otro aumenta. Si es directa también, un elemento disminuye y el otro disminuye. Quedamos que reciben el mismo efecto, ¿sí? Pero cuando es inversa, uno aumenta y el otro disminuye, como ya les platiqué. Vamos a ver. Aquí tengo 4 ejemplos. No los hagan todavía, no los hagan. Ahorita el ejercicio no es de cálculo. Mucha atención. El ejercicio es de identificar cuál regla de 3 es directa y cuál regla de 3 es inversa con base en estas reglas. Tenemos que ver los elementos que intervienen y si ambos sufren el mismo efecto de aumento o disminución, entonces la regla de 3 es directa. Pero si al ver los dos elementos distinguimos que tienen efectos diferentes, entonces la regla de 3 es inversa. ¿Sí? A ver, ahí están. Analicen cada uno y solo me tienen que decir si es directa o si es inversa. No resuelvan todavía, porque todavía voy a explicar cómo se hace la regla de 3 inversa, No resuelvan todavía. Solo lean, analicen y díganme, ¿cuáles de estos ejercicios son de regla de 3 simple directa? ¿Y cuáles de estos ejercicios son de regla de 3 simple inversa? Adelante, por favor.
Cuando ya lo tengan, me mandan la respuesta por el chat. Y ahorita checamos. Ok, ya tengo aquí respuestas. Bien, Ameyali. Analicen, acuérdense, analicen. Bien, ahorita ponemos la respuesta, Ameyali, gracias. Analicen. Tenemos en un caso, tenemos datos de trabajadores y rendimiento que se les va a pagar, ¿no? Entonces ahí analicen cómo sería. Si un elemento aumenta, el otro aumenta, pues es directa. Pero si un elemento aumenta y el otro disminuye, es inversa. ¿Vale? Acuérdense. De acuerdo a ese efecto, será el tipo de regla de 3 y tienen que saber identificarla. ¿Vale? Porque no siempre les voy a decir, ni yo ni otras personas, o cuando llegues a trabajar vas a tener un caso así y no va a haber alguien que te diga, es regla de 3 simple inversa. Se aplica de esta manera y ya la hago. No. Tú analizas el problema y tendrás que deducir de qué tipo de regla de 3 se trata, qué herramienta debes usar, si la directa o la inversa. Bien, ¿quién más? Ya está Mauricio acá también, ya me está mandando. Muy bien. Gracias. Ok, gracias Mauricio, gracias a Meyali. A ver, ¿quién más me manda esto? Gloria también, muy bien. Que sí tengo resultados diferentes, ¿eh? Ahí entre los tres sí me mandaron, me mandó uno datos diferentes. Así que ahorita pongo la solución. Muy bien. Bueno, pues la pongo, ¿no? Ahí les va. Ahí está. ¿Vale? Si quieren checar. El inciso A es directa. Por ahí algunos se equivocaron y en el B me pusieron directa. Si tienen un argumento, platíquenmelo. No, profa, yo creo que es directa por esto y esto, me dicen. Pero, perdón, yo voy a argumentar porque es directa. Fíjense bien. El inciso A es directa porque dice que cada trabajador da rendimientos a la empresa de acuerdo con su trabajo, ¿sí? Dice que, por lo tanto, cada trabajador proporciona un rendimiento a la empresa de 132 pesos. Si la empresa tiene 34 trabajadores, entonces, ¿de cuánto será el rendimiento? Fíjense bien, tenemos dos valores, trabajadores, rendimientos. Cuando el trabajador es de cuando hay un trabajador, el rendimiento es de 132. Por lo tanto, si yo aumento el número de trabajadores, ¿qué va a pasar con los rendimientos?
van a aumentar, ¿no? Entonces, al tener el mismo efecto, claro que es una regla de 3 simple directa. Va el segundo. 2 contadores registran un mes de operaciones en 15 días. ¿En cuántos días registrarán las operaciones 5 contadores? Pues, ¿qué creen? Que es inversa porque si 2 personas registran todo el mes en 15 días, si ponemos más personas en el equipo de trabajo, tardarán menos tiempo, puesto que se va a distribuir en la misma cantidad de operaciones entre más personas. Entonces, al trabajar más personas, tardarán menos tiempo. Entonces, vean cómo el indicador cambia, ¿ya vieron? Aumentamos personas, tiempo disminuye. Y como entonces tienen un efecto contrario, por esa razón, el inciso B es una regla de 3 simple inversa. Inciso C, también es inversa. Dice, en una empresa otorgan un bono a los trabajadores según las faltas. Ojo con el parámetro, según las faltas, ¿eh? Esto no puede ser, ya desde ahí no puede ser directa. Porque a mayor número de faltas no es mayor bono. Si ustedes lo checan, obviamente es al contrario. Quien tenga menos faltas es un mayor bono, mayores faltas, menor bono o ni alcanzará bono. Por esa razón es una regla de 3 inversa, porque el comportamiento es diferente de acuerdo a los parámetros. Y en la última, en el inciso D es directa porque habla nuevamente de un bono de productividad de acuerdo a las prendas que hacen los trabajadores. Entonces, si 700 prendas pagan 1,750 cada trabajador, ¿de cuánto es el bono por cada prenda? O sea, por una prenda bajo el número de prendas, por lo tanto bajará la cantidad que se pagará, ¿sale? Entonces, por eso es directa. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de por qué es directa o por qué es inversa? ¿No? Bueno, sigo, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver cómo se resuelve la regla de 3 simple inversa, ¿sí? Les voy a decir el ejemplo y luego ustedes resolverán los ejercicios que acabamos de poner. ¿Cómo se resuelve la regla de 3 simple inversa? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo y creo que es un ejemplo de esos, o sea, muy cotidiano, ¿no? 2 amigos van a dar 100 pesos para comprar una pizza, por lo tanto, ¿cuánto cuesta la pizza? Pues 200, ¿no? Entonces, la pizza cuesta 200. ¿Cuánto le toca a cada uno? 100. 2 personas cooperan de a 100 pesos cada una. Pero en eso llega un tercer amigo y dice, pues ¿me puedo quedar a comer? Claro que sí. ¿Cuánto me toca cooperar? Y entonces hay que hacer la cuenta, ¿no? ¿Cómo redactamos? Así lo ponemos, ¿no? Si 2 amigos son a 100 pesos, entonces, ¿a qué cantidad tiene que poner 3 amigos? Cada uno de ellos. Entonces, así lo redactamos. Vean que el paso 1 es el mismo. Vamos a tomar 2 magnitudes y las redactamos de forma vertical. De un lado los amigos y del otro lado el dinero. Pero, ¿qué creen? Que la forma de resolver es diferente. Mucha atención. Vamos a resolver de esta manera. ¿Se acuerdan que hace un rato era cruzadito, 3 por 100 entre 2? Pues ahorita cambia. Cambia. Mucha atención. Va a ser la variable, la magnitud igual a la incógnita por la magnitud que tiene enfrente, que en este caso es 100 pesos por 2, y luego dividido entre la variable que está frente a la incógnita, ¿sí? 100 pesos por 2 entre 3. 100 pesos por 2 entre 3. Es decir, lo mismo que dividir el costo de la pizza entre 3 personas. ¿Ya se fijaron? 200 pesos entre 3. Por eso les puse el dato del costo de la pizza. 100 por 2 entre 3 personas. Y entonces sabemos que a estos amigos les va a tocar de a 66.67 pesos cada uno. Si se cooperan entre los 3 para comprar una sola pizza de 200 pesos. ¿Ya vieron? Entonces, atentos. La forma de resolver una regla de 3 simple directa no es la misma que la forma de resolver una regla de 3 simple inversa. Recuerden, y me regreso, la forma de resolver una regla de 3 simple directa es esta que está en pantalla. Ojo. Se multiplican las variables que están
arriba y enfrente de la incógnita y se divide la que está de forma diagonal enfrente de la incógnita, diagonal. Y mientras que la regla de 3 simple e inversa se resuelve de esta otra manera, ¿no? La variable, la misma magnitud de la incógnita multiplica a la variable que está enfrente y divide a la otra, al otro número. En este caso, 100 por 2 entre 3. ¿Sale? Bueno, y entonces, para que veamos si hay alguna duda o algo así, dudas o preguntas, por favor, resolver los 4, ahora sí, resolver los 4 ejercicios que están en pantalla, tanto la regla de 3 simple directa como la regla de 3 simple inversa, las 4 reglas de 3 que hay ahí, y darme los resultados, ya saben, por el chat de Zoom, y enseguida, después de un tiempo prudente, en que ustedes ya los resolvieron, les voy a poner los resultados para que puedan checarlos. Cualquier duda me preguntan, aquí estoy. Me voy a levantar nada más porque me canso de estar sentada, pero aquí estoy. Muy bien, Mauricio, muy bien. Veo que aquí ya rapidísimo. Ok, a ver, 3 días. Ok, dices que 3 días. Ahorita checamos, muy bien. Muy bien, Mauricio, gracias. Esperamos un minutito o 2 más que me manden siquiera otros 2 resultados porque me interesa que saber que están haciendo los ejercicios antes de que yo revele los resultados. Ahí te pido que me aguantes 2 minutitos más y ya pongo los resultados y continuamos. Sí, por favor, claro. Gracias. Ok, Yameyali, ya estoy recibiendo también. Ok. Ahorita, por cierto, voy a checarlo.
Ahorita les pongo la solución. También ya recibí lo tuyo, Gloria, gracias. Muy bien. Bueno, ahorita que hagamos la solución, les platico cómo salió, ¿no? Por si tuvieran alguna duda. Bueno, yo creo que ya la puedo poner, al fin que ya me mandaron Gloria, Ameyali, Mauricio, ya mandaron sus resultados. Si alguien más, ¿quién más está aquí ahorita? Jazmín, está Aldo. Si por algo no pudieran participar, bueno, les pido por favor que hagan sus ejercicios y recuerden subirlos en la parte de los ejercicios de la clase. Y bueno, si pudieran participar mucho mejor, ¿no? Porque esto que me están mandando aquí al chat para mí cuenta como participación. Bueno, muchas gracias a Meyali, Gloria y Mauricio que están mandando sus resultados. Bueno, vamos a ver la solución, ¿les parece? La pongo ahí. A ver, cada quien cheque si le coinciden, porque por ahí yo puedo ver que a algunos no les va a coincidir, ¿eh? Algunos me mandaron en 1 o en 2, me mandaron resultados diferentes. Entonces, chéquelo y enseguida yo voy poniéndoles aquí la redacción. Fíjense bien. Vámonos con el primero. Dice, cada trabajador proporciona, voy a ponerlos en la parte de arriba en este espacio en blanco. Dice, cada trabajador proporciona rendimientos a la empresa de 132 pesos. Entonces ahí voy a poner, un trabajador proporciona rendimientos a las empresas de 132 pesos, rendimientos, ¿sí? La pregunta es, ¿de cuántos serán los rendimientos que obtenga la empresa si tiene 34 trabajadores, ¿no? Entonces, así lo tendríamos que redactar para saber la incógnita. Y quedamos que era una regla de 3 simple directa. Por esa razón, cuando nosotros hacemos la operación, podemos ver que la operación que tenemos que hacer es 34 por 132 y el resultado entre 1. Bueno, con multiplicar 34 por 132 teníamos, y entonces tenemos que el resultado son estos 4,448 pesos de rendimientos. Por ahí revisen porque creo que hubo una persona o dos que no les salió eso. Entonces, para que vean que sale el resultado correcto. Número 2, esa también se equivocaron ahí, creo, 2 personas. Entonces la voy a redactar también. Dice, dos contadores registran operaciones de un mes, registran las operaciones de una empresa, pues, en 15 días, ¿vale? Registran las operaciones de una empresa en 15 días. La pregunta es, ¿en cuántos días registrarán las operaciones? 5 contadores. Y les decía, aquí la forma de razonamiento es que esta regla de 3 es inversa, porque entre más personas trabajen, obviamente será menor el tiempo que empleen en el trabajo que están haciendo. Por lo tanto, recuerden que la forma de hacerla era 15. Espérenme, quiero cambiar el color para que se note bien. 15 días por 2 trabajadores, y luego el resultado va a ser, déjenme ver, no hay una flecha curva, va a ser el resultado entre 5. ¿Vale? Entonces ahí chequen que son 6 porque 15 por 2 son 30, entre 5 es a 6. 30 entre 5 es a 6. Por lo tanto, el resultado es 6 días. Si 2 contadores registran esas operaciones en 15 días, 5 contadores registrarán las mismas operaciones en un lapso de 6 días. ¿Sí? Bueno, ahí está el tercero. El que sigue, el segundo, va el tercero, inciso C. Una empresa otorga un bono a sus trabajadores según sus faltas. El trabajador que no tiene más que una falta tiene un bono de 500 pesos. 500 pesos de bono. Voy a regresar a borrar ese porcentaje que no tiene que estar ahí.
Y dice entonces, ¿cuál será el bono para el trabajador que tiene 3 faltas? Que de hecho yo ya no le daría un bono, pero bueno, vamos a hacer el cálculo, ¿no? En este caso tiene 3 faltas, por lo tanto vemos que aquí efectivamente la pregunta es ¿de cuánto será el bono que le toca a él? Y entonces vemos que la regla de 3 estaría redactada de esa manera. Y entonces tendríamos que hacer la siguiente operación, ¿no? Quedamos que es inversa, porque a más faltas, menor bono, ¿verdad? Entonces, tenían que multiplicar 500 por 1 y el resultado dividirlo entre 3. 500 por 1 y el resultado dividirlo entre 3 y de esa manera veíamos que nos da un bono de 166.67 pesos. Esa es la cantidad que le tocaría. Bien, siguiente y último. Última. Cuarto, inciso D. En una empresa se otorga un bono de acuerdo a la productividad de los trabajadores. Ahí vemos otra vez un bono, pero la regla de 3 es diferente porque no es de acuerdo a las faltas. Dice los trabajadores es de acuerdo a la productividad, ¿no? Los trabajadores que hacen 700 prendas reciben en total 1,750 pesos de bono, ¿vale? Por lo tanto, ¿de cuánto es el bono por cada prenda? Entonces acá tenemos que poner, bueno, disminuimos las prendas, por lo tanto el bono tiene que ser menor. Por cada prenda se paga un bono menor. Ahí está. Ahí está redactada nuestra regla de 3. Lo que tendríamos que hacer es, obviamente, multiplicar una por 1,750 y ese resultado dividirlo entre 700 prendas para saber que por cada prenda se pagan 2 pesos con 50 centavos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿alguna duda o pregunta antes de pasar a la otra regla de 3? Coméntenme, por favor. ¿Ninguna? No, Miss. Ok, gracias, gracias. No, profa. Gracias. Bueno, ok, entonces seguimos, ¿vale? Todos, acuérdense que ya llevamos ahorita, ¿cuántos? 7 ejercicios acumulados, ¿verdad? 7, ok, ya llevamos varios. Hoy sí van a ser varios. Bien, ¿cuál es la regla de 3 compuesta? Pues la regla de 3 compuesta es esta que ven en pantalla. Quedamos que se llama compuesta cuando hay más de 2 magnitudes. Recuerdan que hace un rato les decía, imagínense, niños, dulces, horas. Bueno, tengo 3 parámetros ahora, o pueden ser 4. Sí, claro que sí. Y hay nuevamente, hay de índole directa y de índole de tipo inverso y mixto. Recuerden que el mixto combina los dos. Pero de hecho es muy difícil, es muy difícil encontrar mixtas, bueno, ¿cómo resuelvo la regla de 3 compuesta? Observen la estructura que está en pantalla. Vamos a suponer que tenemos una magnitud A y obviamente la misma magnitud pero con un diferente parámetro, que ahí le puse A y le puse la comita de arriba, el apóstrofe, que en matemáticas se lee como A', ¿sí? Luego, tengo una magnitud B mayúscula y abajito vean que aparece B', quiere decir que es otra cantidad. Pero, por ejemplo, si aquí fuera pesos, sería pesos arriba, pesos abajo, pero son la diferente cantidad. Y luego tengo en la letra C, tengo ahí el otro parámetro, pero uno de esos es el que ignoramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de hecho, técnicamente yo ya no la llamaría regla de 3, porque hay más de 3 elementos implicados, pero bueno, así se llama. Y entonces vemos el elemento X, que es la incógnita. Ahí la vemos. Sí, ahora mucho ojo cómo se resuelve, mucha atención. Las flechas que están puestas ahorita, las flechas como están puestas ahorita son para entender la proporción. A es a B y B es a C, como A' es a B' y como B' es a X, ¿vale? Las flechas están indicando cómo se va a leer la proporción. Pero la forma en que se resuelve es diferente. Atentos porque voy a poner las flechas
de la forma de solución. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bien, se resuelve de la forma siguiente, como van las flechas rosas. C por B, B por A, y después el resultado de multiplicar estos tres datos, entonces se divide entre el resultado de, déjenme tantito, quiero poner otro color para que se vea. Y el resultado de esto dividirá a el resultado de multiplicar A por B. ¿Vale? Mucho, mucho ojo con eso. Repito, las flechas en rojo eran para que vieran cómo se lee la expresión. Se lee A es a B como B es a C, y entonces A' es a B' como B' es a C' o es a X, a la incógnita. Al ser una expresión compuesta y directa, entonces se resuelve de la siguiente manera. La variable que está arriba de la incógnita multiplica a las dos magnitudes que están frente a la incógnita. Esos tres valores se multiplican y su resultado se va a dividir entre el resultado de la multiplicación de las otras dos variables que estarían en el caso en la contraesquina, por decirlo así, o en diagonal a donde está la incógnita. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo para que lo vean. Con cantidades me refiero. Pero ahí está la forma de solución. Aquí tengo un ejemplo. Observen. En 8 días, 3 trabajadores venden 7,000 pesos. 3 vendedores, vamos a suponer que son vendedores en una tienda, ¿sale? En una semana, en 8 días, 3 vendedores venden 7,000 pesos. ¿Cuál será la venta que harán 5 trabajadores en 10 días? ¿Cómo sé que es una regla de 3 compuesta directa? Porque estoy aumentando el número de trabajadores y también estoy aumentando el número de días. Entonces, si en relación a lo que estamos buscando, si 3 trabajadores en 8 días venden 7,000, pues obviamente 5 trabajadores más trabajadores en más días venderán mayor cantidad de dinero. Por eso sabemos que es una regla de 3 directa, pero es compuesta porque entran 3 magnitudes en juego. Entonces, vamos a empezar redactando nuestras magnitudes para poder saber cómo resolver. Entonces, aquí ya les tengo la redacción. Observen, tengo 8 días, es a 3 trabajadores, como 3 trabajadores son a 7,000 pesos en esos 8 días, ¿sale? Por lo tanto, 10 días son a 5 trabajadores, como estos 5 trabajadores son a qué cantidad, ¿verdad? Esto es lo que queremos saber. ¿Cuál es la cantidad que venderán estas personas en 10 días? Porque hemos aumentado el número de trabajadores y el número de días. Ya tenemos redactadas las magnitudes, ya está la regla de 3 compuesta. Ahora vamos a aplicar la forma de solución que les dije. Observen las flechas, van a cambiar. ¿Ya vieron? Multiplicamos, que ahí estoy viendo que les puse le puse sentido al revés. Bueno, pero se resuelve. 10 días por 5 por 7,000. El resultado de estos 3 va a dividir a 3 trabajadores por 8 días. ¿Sí? O bien 7,000 por 5 por 10 entre 8 por 3. Aquí tenemos la redacción. Ahí está la fórmula, ¿ya vieron? 10 días por 5 trabajadores por 7,000, o al revés, 7,000 por 5 trabajadores por 10 días, va a dar lo mismo, entre 8 días por 3 trabajadores. ¿Ya vieron? Si nosotros resolvemos cada uno, vemos que 10 por 5 son 50, y que 50 por 7,000 dan 35,000, y después ese resultado lo estaremos dividiendo entre 8 días por 3 trabajadores, que da como resultado 24. Por lo tanto, si dividimos 35,000 entre 24, nos encontramos con, este es el resultado, 14,583.33. Entonces, vamos a interpretarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 5 trabajadores en 10 días venderán 14,583.83 pesos. Cuando nosotros tenemos solo 3 vendedores,
En 8 días venden solo 7,000, pero si aumentamos el número de trabajadores y aumentamos el número de días, obviamente aumentará la cantidad que vendan estas personas. En este caso serán 4,583 pesos con 33 centavos. ¿Dudas de lo que acabo de explicar? ¿Ninguna? No, profa. Vale, gracias. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Ahí tienen 2 ejercicios, por favor. Son 2 ejercicios de regla de 3 simple, compuesta directa, perdón. Compuesta directa. Ahí se los dejo, les doy unos minutitos. Resuélvanlos. Si tienen alguna duda me dicen y me regreso, les pongo la diapositiva donde está la operación que deben llevar a cabo para que puedan hacerlo con más certeza y les salga correcto. ¿Vale? Entonces, yo creo que estos son los últimos ejercicios que vamos a hacer. Pero adelante, por favor, a trabajarlos y me mandan el resultado por el chat. Muy bien, gracias. Ya veo que aquí ya me empezaron a enviar quién fue Gloria. Gracias, Gloria. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. A ver quién más. Ahí, Gloria. Ahí espérame 2 minutitos más. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más que mande su ejercicio, ¿sale? 2 minutitos. Sí, profa. Mauricio también ya me mandó resultados, Jazmín también, muchas gracias. ¿Qué creen? Que los 3 difieren en sus resultados. Voy a poner los resultados y la explicación para que me dé tiempo que chequemos cuál es el resultado correcto, porque de verdad, los 3 me mandaron resultados, Mauricio, Jazmín, Gloria, pero los 3 tienen resultados diferentes. Vamos a checar, ¿les parece? Fíjense bien. Estos son los resultados correctos. Cada quien cheque
Si le coinciden y si no le coinciden, vamos a ver por qué razón, ¿sí? Voy a explicar aquí el primer inciso. Arribita lo estoy escribiendo, déjenme lo bajo un poquito porque me va a estorbar ahí. Bueno, vamos a ver qué dice. Una familia de 3 personas gasta en 30 días, días. En 30 días la cantidad de 5,600 pesos, ¿verdad? Ahí ya tenemos las 3 magnitudes, ¿ya vieron? 30 días, 5,600, 3 personas. La pregunta aquí es, ¿cuánto gastará una sola persona? Entonces vamos a redactar. Una sola persona, ¿cuánto gastará en 15 días? ¿Verdad? Y acá la incógnita será precisamente la cantidad que va a gastar. Vean que ahí ya está redactado y acuérdense, será directa porque al estar disminuyendo el número de personas y disminuir el número de días, la cantidad será menor. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ahí les voy a poner las flechas igual que hace un momentito para que vean cómo se vería con las flechas. ¿Qué tengo que multiplicar? Tuvieron que haber multiplicado 5,600 por 15 y luego el resultado por 1, ¿sí? Y entonces resulta que tuvieron que haber hecho esto. Lo voy a poner entre paréntesis aquí abajo. 5,600 por 15 por 1. Y este resultado iba a dividir al resultado de multiplicar 3 personas por 30. ¿Sí? Tenían que haber hecho esta operación. 5,600 por 15 por 1 entre 3 personas por 30. Y entonces tuvieron que ver que 5,600 por 15 por 1 les daba un total de 84,000. ¿Sí? Les daba un total de 84,000 y después esos 84,000 lo tenían que dividir entre el resultado de 3 por 30, que eran 90. Y por lo tanto, 84,000 entre 90, pues nos daba precisamente la respuesta que está ahí abajo, que son los 933 pesos con 33 centavos. ¿Sí? Entonces, observen cómo era la operación que tenían que hacer, ¿sale? Entonces, ojo con esto. Háganlo, por favor, corríjanlo y vean que sí les sale. Si no les sale, me dicen de todos modos. Voy a revisar el segundo. Revisemos el segundo. El segundo dice, en el comedor de una empresa se refieren, acá ya voy a ir escribiendo un día, perdón. En un día, en el comedor de una empresa se requieren de 210 tortas para que puedan comer 150 trabajadores, ¿verdad? Me voy a hacer más grandecito el espacio. Ahí está. ¿Sí? En un día se requieren 210 tortas para que 150 trabajadores puedan comer. La pregunta es, ¿cuántas tortas se requerirán para alimentar 200 trabajadores en 15 días? Entonces, vean, aquí tenemos, voy a cambiar mi distribución para que me quede las 200 tortas al final, ¿sale? Entonces voy a poner 150 trabajadores comen con 210 tortas, para hacer más fácil la operación nada más, ¿eh? Entonces, si aumentamos el número de días y en este caso estoy aumentando también el número de trabajadores, entonces, por lógica, la cantidad de pan requerido pues será más. Entonces, ¿cuánto será la cantidad de tortas que se requieren? ¿Vale? ¿Qué operaciones tenían que hacer ahí? Bueno, nuevamente tenían que hacer las siguientes operaciones. 210 por 200 trabajadores y el resultado por 15 días. Y después tenían que multiplicar un día por 150 trabajadores.
Esos dos resultados tenían ustedes que dividirlos, uno entre el otro. De tal forma que les tuvo que haber quedado de esta manera. 15 días, o al revés, empezamos por las tortas. En este caso quiero empezar al revés, para que vean que es lo mismo. Por 200 trabajadores, por las 210 tortas, esto que va a dividir a un día por los 150 trabajadores, ¿sale? Y entonces, obviamente, tenemos que hacer primero cada una de las operaciones, 15 por 200 por 210, y luego multiplicar 1 por 150. Si vemos 15 por 200 por 210 nos da un total de 630 igual a 630,000, que va a dividir a 150. Si nosotros tenemos esta operación, nos damos cuenta que el resultado, voy a recorrer un poquito porque ya no me alcanzo acá, el resultado sí da 4,200 tortas, ¿no? En la empresa se requerirán 4,200 piezas de pan, torta, lo que ustedes quieran, para poder cubrir la demanda de los trabajadores y poderles dar sus alimentos. ¿Me vieron? Bien, entonces, ¿quiénes les salió? Gracias, buen trabajo, quiere decir que hicieron todo bien. A quienes no les salió, les sugiero, chequen los resultados, vean cómo se hace y sigan practicando. Bueno, ya con esto, ya no nos dio tiempo llegar a la regla de 3 simple, a la regla de 3 inversa, pero les quiero mostrar que aquí ya la traía, ¿sale? La semana que entra a lo mejor la podemos platicar. Ya no hice más ejercicios de esta, ni tampoco de la mixta, porque son menos ocupadas y de hecho son muy, muy complejas, muy complejas. O sea, casi no tenemos, sí hay casos, pero hay muy poquitos de esas reglas de 3. Y vamos a hacer otros ejercicios, pero por tiempo ya no nos da tiempo a hacerlo, así que se les queda de tarea hacer los ejercicios de regla de 3 que están en la tarea 3. Tienen que identificar si es directa, si es inversa y realizar los ejercicios. Y además no olviden subir los ejercicios, todos los ejercicios que hicimos el día de hoy. Y para quienes no participaron en esta sesión, aunque estaban aquí, yo se los agradezco mucho, pero hubo quien no pudo hablar, ni pudo leer, ni pudo compartir los resultados de sus ejercicios. Recuerden participar en el foro para que les pueda poner su calificación. Y también para quienes están trabajando de forma asíncrona, vean las grabaciones y recuerden participar en el foro. Ir haciendo los ejercicios, así conforme va transcurriendo la grabación, vayan haciendo los ejercicios y al final los subes en la parte de los ejercicios del día. Y recuerden nuevamente participar en el foro porque esa es su participación. Gracias por todo. Si tienen alguna duda en la semana que estén haciendo su trabajo, pues me mandan mensajito a mi WhatsApp y con gusto resolveré la duda, ¿no? Que les vaya bonito, que tengan buen fin de semana. Bye. Gracias, profa. Bye. Hasta luego. Que estén bien. Bye.